Hola chicos, el día de hoy tenemos un nuevo videito donde hablaremos y tocaremos temas muy interesantes que nos van a servir a nosotros como futuros docentes, y pues ya si eres docente pues también te va a servir muchísimo. Como ya ven en el título, pues sí, son temas muy interesantes que yo vi a lo largo de este semestre en la materia de políticas educativas. Pero antes de eso, me voy a presentar. Yo soy Luz Gabriela Rivera Tobar. Actualmente estoy estudiando la licenciatura en Educación Primaria en la Benemérita y Centenaria Escuela Normal Oficial de Guanajuato. En pocas letras, la BCNOG. Estoy en cuarto semestre y pues sí, en este semestre llevamos una materia que se llama políticas educativas y no está aburrida, está muy interesante. Se tocaron temas muy interesantes, donde yo tenía algunos conceptos erróneos y donde yo decía, a lo mejor esto no me perjudica, y sí perjudica. Se van a tocar 3 temas. Uno de ellos es historia de México y su influencia en la educación. El segundo es política y educación, y el tercero es normatividad de educación y atención a las problemáticas. Van a tocar esos 3 temas en este video. Espero les gusten mucho. El primer tema y el segundo son mis favoritos, entonces trataré de explicárselos más. Al igual, de la misma forma, haré una vinculación con lo que yo vi durante mi práctica en estos 3 temas, y va a estar más interesante. Les voy a decir por qué. Porque yo estuve en una escuela multigrado, en este semestre nos mandaron una escuela multigrado, entonces va a estar todavía más interesante, chicos, así que quédense a ver todo este video. Entonces comenzamos. Si me ven un poquito leyendo es porque estoy leyendo como una pequeña reflexión. Si en algún momento me ven leyendo, aquí tengo mi compu, y es porque estoy leyendo una pequeña reflexión, o para que no se me olvide, si se me llega a olvidar un punto, pues recordarlo y explicárselo. Ok, para empezar, como futura docente estoy convencida de que las aulas no son islas aisladas, son el reflejo de las decisiones del pasado y del presente. Así que acompáñame a este viaje de construcción de nuestra nueva realidad en la educación. Empezamos con el primer tema que les dije que era la educación, la historia de México y su influencia en la educación. Ok, es imposible entender el presente sin interrogarnos el futuro. Si ustedes me preguntan de qué, Gaby, ¿cómo que historia? Sí, yo les voy a contestar. Sí, historia como en qué acontecimientos fueron importantes para que ahorita tengamos la educación que tenemos. Y yo les respondería rápido. El artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos, donde dice y menciona que todos tenemos derecho a la educación. De igual forma que la educación impartida debe de ser universal, inclusiva, pública, laica, y yo no me acuerdo de la otra. Bueno, si me acuerdo, por aquí se las dejo. Debe de ser así la educación. Que sí, aquí en México la educación no es laica, no cumple en algún momento todos estos requisitos. Y también les hablaría sobre el movimiento estudiantil de 1968. Este movimiento tuvo un cambio muy fuerte, de verdad. Hubo un antes y un después de la educación. No solo fue de exigencia, de apertura democrática, sino que sembró una semilla de una conciencia crítica en la sociedad y en las aulas, de que no hay que quedarnos callados, hay que salir, hay que manifestar lo que queremos.
Sobre esto yo hice un documento que a lo mejor por aquí va a aparecer, o por aquí, o por acá, no sé dónde vaya a aparecer, sobre este tema. Fue muy, muy interesante para mí, porque de verdad fue un antes y un después. En ese documento yo puse mi punto de vista, di mis opiniones, y la verdad es un tema muy, 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 muy bueno. Si tienen la oportunidad de investigar, de saber más sobre el movimiento estudiantil del 68, de verdad, investiguenlo y se quedarán con la boca abierta, la verdad. Porque no nada más fue un presidente, fueron dos, ¿ok? ¿Y cómo se vincula eso, Gaby, con tu práctica? Y yo les respondería. Con el artículo tercero, mi práctica se vincula, ya que en la escuela había, pues mi escuela sí era inclusiva, vaya, sí era muy inclusiva. La escuela estaba adaptada para un alumno que estaba en silla de ruedas. Se promovía la inclusión porque todos sus compañeros, desde primero hasta sexto grado, lo incluían en los juegos, en las actividades que ellos realizaban. Entonces yo ahí meto el artículo tercero. Mi escuela era muy inclusiva y eso está muy bien, porque no todas las escuelas son así. Y eso que pues es una escuela rural en una comunidad pues un poco lejos. Entonces sí es una escuela inclusiva y 10 de 10, chicos, 10 de 10 eso. En la segunda unidad fue política y educación. Aquí conocí yo 3 tipos de política, que fue política social, política pública y política educativa. Garo, pero ¿cómo se ve la política educativa en el aula? Pues no como tal en el aula, pero sí la llegamos a ver, pero sí la llegamos a ver en, en la escuela. ¿Y cómo? ¿Cómo? Ustedes se preguntan, porque yo sé que se están preguntando ahorita mismo. La llegamos a ver en en los consejos técnicos. Ahí llegamos a ver la política educativa, porque ahí se me va la voz. Estoy un poco enferma. Si me escuchan así, pues estoy un poquito enferma, porque ahí en los consejos técnicos, ay Dios, aquí está. En los consejos técnicos, directamente la jornada está en cargo, influye directamente en el directivo, en lo administrativo y en el liderazgo pedagógico. Impactan en el docente y en su práctica, porque no nada más la escuela es los alumnos y el docente. No, no nada más es eso. Entonces, la política educativa se llega a ver en los consejos técnicos. Yo en mi práctica como tal, voy a poner un ejemplo, la verdad no sé si esté bien o esté mal, pero mis niños con los que yo estuve, bueno, mis alumnos con los que yo estuve, hicimos una actividad de un debate. Eso ya es como un poquito más político, les voy a decir por qué. Porque para explicarles y decirles, nosotros les dimos como un ejemplo del debate que se llega a hacer cada que se va a cambiar de presidente en las elecciones. Entonces nosotros les pusimos de ejemplo eso. Los alumnos pues sí lo llegaron a identificar y nos llegaron a preguntar que si estaba bien ese debate, y nosotros dijimos que sí, pero que ese era ya un debate político, ya no era tanto como el debate que íbamos a hacer, porque ahí se tocan más bien temas políticos que son importantes para toda la sociedad. Y el debate que nosotros íbamos a hacer sí era importante para la sociedad, pero iba a impactar más en su escuela. Pues sí, ya iba a impactar esto más en su escuela y en su entorno social de ellos, no como tal, como impacta un debate político que se hace pues en las elecciones.
En la tercera unidad vimos el tema de normatividad educativa y atención de la problemática. Aquí voy a empezar por la actividad. La maestra nos puso una actividad, nos dio distintos casos. Una actividad donde nos dio distintos casos, nosotros les debíamos de dar una resolución. ¿Y con qué le vamos a dar la resolución? Pues obviamente nos dio unos documentos para leerlos, indagar y darles una solución. Nos dio como el documento de la Ley General de la Educación, la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, el protocolo para la erradicación y la violencia escolar, el acuerdo número 96, el reglamento de la Asociación de Padres de Familia. Al leer estos documentos, la verdad yo sí, bueno, al principio pues sí me quedé como que, ¿sabes? Por los casos, por los distintos casos que nos dio, si eran unos casos pues un poco fuertes, y al leer estos documentos te das cuenta que tú como docente o uno mismo como docente practicante puede llegar a ser, ay, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. Pues también estás haciendo el mal. Tú también eres cómplice, esa era la palabra, eres cómplice de lo que está pasando. Si tú no llegas a darle continuidad o darle seguimiento o poner o al investigar o al decir lo que está sucediendo con el niño. Entonces ahí sí dice, en uno de estos documentos sí dice eso. Entonces yo no lo sabía. Durante mi práctica de este semestre, como les digo, fue en una escuela multigrado y yo no lo logré notar, gracias a Dios. Y si hubiera sido así, pues creo que lo importante sería luego decirle a mi maestro titular y pues que él le vaya dando la continuidad, que él le vaya dando el seguimiento, que él vaya indagando, que él vaya investigando, siempre y cuando de acuerdo a las leyes, al protocolo, al acuerdo, al reglamento. También aquí mismo vimos cómo se debe de hacer todo, a quién se le debe de informar primero, qué es lo que puede pasar, la supervisión, la Secretaría de Educación, o sea, todos los que tienen que ver en esto para darle una continuidad. Desde si el maestro es el que está haciendo el mal o si el niño ya lleva esto de casa. Entonces es un proceso de verdad largo porque al nosotros darle resolución a ese caso pues sí estuvo largo, o sea, sí, qué documentos se ocupan, por qué, para qué documento para qué documento por qué, o sea, todo ese tipo de cosas también lo aprendimos aquí. Y pues yo en mi práctica no lo logré ver, porque gracias a Dios pues no se nos presentó un caso como este, pero sí es algo muy interesante. Yo les recomendaría que leyeran todo esto porque en algún momento nos puede llegar a servir. Ojalá y no se nos presente chonguitos para que no se nos presente algo así, pero de verdad sí hay que estar muy informados. Pues ya para terminar, ya voy llegando al final, yo me quedo con la reflexión que es la relación entre historia, política y normativa es la única vía para transformar la realidad social. Si queremos transformar la educación, dejar de ser una educación tradicionalista, hay que poner en marcha todo esto que les conté desde la historia hasta las normativas que debemos de poner. Igual pues creo que ya como nosotros como futuros docentes nos debemos de comprometer a poner en marcha todo esto y que sin importar el contexto del niño hay que darles nosotros un espacio seguro y una educación de calidad. Bueno, eso sería todo de mi parte. Fue
unidad muy interesante. Cada una de las unidades fueron muy interesantes y nos vemos en el próximo video. Adiós.